noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados, y seguimos nuestras entrevistas. Bueno, ustedes saben, este año de pandemia nos hemos dedicado mucho a temas filosóficos, sociológicos, más de cierta introspección de ciertas pautas del comportamiento social. En la medida de lo posible apelamos a los especialistas. En este caso vamos a charlar con Alejandro Grimson. Bueno, ustedes saben, es investigador del CONICET, doctor en antropología y además forma parte de una mesa que de alguna manera asesora al gobierno nacional precisamente en temas de corrientes de pensamiento. Ahí también está Foster, que viene de Carta Abierta. Hay más investigadores también sociológicos. Y nuestro disparador hoy con Grimson, que es autor de varios libros además, pero además es un especialista del peronismo. Hay un libro en particular que se llama ¿Qué es el peronismo? Precisamente, bastante ambicioso, porque bueno, siempre fue complejo marcar o tratar de delimitar al peronismo, si es que se puede delimitar a un movimiento. Pero bueno, dicho esto, vamos a tratar de usar un disparador muy de lamentable moda, lo digo por la muerte de Maradona, lo de lamentable, porque creo que interpela mucho al peronismo e interpela mucho a la sociedad argentina. Pero en un minuto venimos con Grimson. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, Alejandro, gracias por recibirnos virtualmente. Como decía en la introducción, quisiera utilizar como disparador todo el episodio de Diego Maradona, porque me parece que engloba mucho de los humores de la sociedad argentina y de las referencias políticas. Y marco un par de temas para que vos los puedas reflexionar. A mí me dio la impresión, con la muerte de Diego, que fue una profunda fiesta de tristeza popular, valga la contradicción, donde la derecha argentina, que a mi gusto había hecho un esfuerzo muy grande, digamos, para empatizar con ciertos fenómenos de lo socialmente o de lo folclóricamente popular, esta vez perdió el tren por completo. Y todo fue un gran ensamblaje del peronismo. Pero bueno, es una lectura mía, lo dejo abierto y a partir de ahí lo que quieras. El tema de Diego trasciende en cierto sentido a los fenómenos políticos argentinos, porque de hecho, por un lado porque es transversal y abarca mucho a otra gente, digamos, se abarca a muchos sectores del argentino, si no a todos, quizás, pero yo creo que es muy reducido el sector
no se siente afectado por lo de Diego, por más que sea muy poderoso, que sea reducido no quiere decir que sea poderoso, que deje de ser poderoso, pero además con lo de Diego la verdad es que hubo un fenómeno global increíble. O sea, acá lo que nos llega por los medios y tal es la ceremonia de los All Blacks, ¿no? Además en contraposición a la no ceremonia, digamos, de nuestro equipo de rugby, pero en realidad lo de Diego hizo que generó llanto en China, en la India, en Japón, en Bangladesh, en Australia, Nueva Zelanda, en países que, bueno, yo no conozco. Conozco buena parte de otra parte del mundo, pero esa parte no la conozco, y ahí lo conocieron a Diego y ahí lo amaron a Diego. Entonces ese es un fenómeno, lo dejo ahí como tema global porque no es el punto al cual estamos yendo. Yo creo que en el caso argentino estamos atravesando un momento obviamente complejo, venimos de una crisis económica que se abrió en abril del año 18, que había expectativa muy razonable de la mayoría de la población que decidió cambiar el rumbo de que esa crisis empezara a resolver con el cambio de gobierno, y cayó ahí la pandemia, más allá de que los primeros meses se pudieron hacer muchísimas cosas. Pero obviamente cuando cae la pandemia y cae toda la economía mundial, nos encontramos en la situación en la que estamos hoy, que en el caso argentino, a diferencia de otros países, son ya muchos años de recesión, con lo que eso implica en el bolsillo de la gente, con lo que eso implica en pobreza, etc. Y yo creo que en ese sentido hay algo que es riesgoso, pero es un riesgo cierto, que es que un sector grande de la sociedad argentina quede atravesado por el escepticismo. O por lo menos durante un tiempo. ¿Lo podés repetir? ¿Qué atravesado por qué? No te lo escuché yo bien. Por el escepticismo, ¿no? Por el interrogante acerca de si este país tiene futuro, acerca de si este país, si vamos a poder salir adelante. Y yo estoy convencido que vamos a poder salir adelante, pero también me doy cuenta de que muchos años de recesión, de una situación social muy, muy compleja, muy frágil, plantean interrogantes en ese sentido. Y yo creo que la muerte de Diego irrumpe en un momento de bastante escepticismo, donde Diego digamos, bueno, para mí, para mi generación, aparece claramente en el fútbol, digamos, allá en el Mundial del 79, cuando la Argentina era una Argentina terrorífica. Es una esperanza en el año 82, pero es una esperanza que lamentablemente no se llega a concretar por un montón de circunstancias que conocemos, y nos devuelve toda la esperanza en el 86, por las dos cosas, ¿no? Por el partido contra los ingleses, después de una guerra, la única guerra que la Argentina perdió en el siglo XX, y el triunfo y la Copa, ¿no? Del 86, casi la Copa del 90, o sea, metafóricamente Diego nos permitió ilusionarnos con que podíamos ser lo que parecía que no estábamos siendo en los años 80, ¿no? Y en ese sentido Diego siempre fue algo que dejó muchas ilusiones muy diversas en la sociedad argentina, la ilusión de que un pibe de Villa Fiorito puede ser el mejor del mundo, un pibe de Villa Fiorito puede ser... Claro, el fútbol también es un deporte igualitario, o sea, vos podés ser un país mucho menos poderoso y ganarle a un país muy poderoso. Y Diego nos dio esa ilusión y nos la dio de manera múltiple y a todos los sectores de la sociedad argentina, y yo creo que al llorar a Diego lloramos las ilusiones que no se cumplieron en los 80, en los 90, en otros momentos, y las ilusiones que están golpeadas en un momento muy duro para la Argentina, que es donde estamos hoy. Quería insistir en este punto, insisto, más de lectura comparativa. Por ahí puede sonar forzado, pero quiero decirte, el peronismo, vos, insisto, lo tratás especialmente en un libro, es un movimiento que tiene como característica, yo te diría esencial, la capacidad de
de conectar o se nutre muy bien de la cultura popular. Entonces, también en lo popular, que es difícil retratarlo, a mí me parece que el que mejor, o una de las personas que mejor lo hizo artísticamente fue Leonardo Fabio, me parece que tiene cierto desorden, es decir, hay un orden en el desorden. Es complejo esto de poder sintetizar, pero el peronismo es muy rico en contradicciones, incluso en enfrentamientos internos, en grandes líos. No quiero irme al extremo de cuando Perón expulsa a Montoneros de la plaza. Te traigo mucho más acá, el traslado de los restos de Perón a San Vicente. También hubo un enfrentamiento entre facciones sindicales, es decir, quiero decir, marida bien ese cierto despelote, si vos querés. Sin embargo, no se rompe, no se desangra, ese tejido no se desmembra, y por el contrario, esto es una lectura muy personal, todo lo que se escribió, los ríos de tinta que se escribieron estos días acerca de, entre comillas, el desastre organizativo del velorio de Maradona, me parece que al peronismo, lejos de afectarlo, lo engrandece. Es personalísimo esto que te digo, ¿eh? Creo que forma parte de los quilombos propios de una puesta en escena peronista. Sin embargo, la lectura, digamos, que hace la corriente de pensamiento liberal conservadora, esto es un horror que nos lleva a las cavernas y que no deja más que exponer al peronismo como sentimiento bárbaro. Yo la semana pasada di una conferencia inaugural en un congreso en Uruguay sobre las culturas populares, y justamente hay algunas cosas que vos señalabas recién sobre las culturas populares que están presentes en el peronismo. Hablamos de su heterogeneidad, inexorablemente. Las culturas populares no se pueden plantear en singular como si hubiera una sola música popular, una sola comida popular, una danza popular. Hablamos de su diversidad, de su multiplicidad, de que siempre están en relación a otra cosa, ¿no? A que no responden obviamente a los cánones de las culturas más vinculadas a las bellas artes. Bueno, cuando hablamos del peronismo, por ejemplo, en este libro mío que vos citabas, siempre hablamos de su heterogeneidad, en todo momento. Por supuesto, de la Argentina, por ahí recuerda más la heterogeneidad de los peronismos de 1973, pero en 1945 había heterogeneidad en el peronismo, en 1955-56 también, en 1983 también, en el año 2003 también, o sea, no hubo un momento donde no hubiera heterogeneidad del peronismo. Perdóname, te saltaste, no quiero dejártelo pasar a propósito, digo, te saltaste un periodo del peronismo más ensamblado en las corrientes neoliberales, por así decirlo, y la experiencia del menemismo, que yo creo que tiene mucho de peronismo también, digo, desde lo estético, el menemismo. Lo que pasa es que es muy difícil responder todas las preguntas en un... No, pero quiero usarlo por esa contradicción. Yo me dediqué a estudiar bastantes años el tema de los 90. Efectivamente, ahí es más obvia todavía la diversidad, porque, para darte un ejemplo, en el año 95, que se produce la reelección de Menem, que es la gran incógnita, la gran pregunta, no es por qué fue elegido en el 89. En el 89 Menem era una promesa de cambio, una promesa de trabajo, una promesa de revolución productiva y de salariazo. Salariazo y revolución productiva. La incógnita fue electo en 1995, y en el 95 la oposición y la fórmula opositora, la que sale segunda en el proceso electoral, es una fórmula peronista. Y todos los estudios, por ejemplo, de Steven Levitsky sobre la segunda mitad de los años 90, muestran que la mayor parte de la militancia del Partido Justicialista era crítica de la orientación económica del gobierno nacional, y de hecho tenés toda la tensión entre Duhalde y Menem, que es central en toda la década del 90 y que va a terminar plasmándose en la elección de 1999, con lo cual también en los años 90 tenés heterogeneidad del peronismo. Yo estaba volviendo sobre tu pregunta de la cultura popular y el peronismo en sus paralelismos, digamos,
no hay política sin afecto, y en realidad ninguna política, ni el peronismo ni otras políticas. Yo siempre digo que el antiperonismo también es un sentimiento, no solo el peronismo es un sentimiento, sino que el antiperonismo también es un sentimiento. Si vos ves respecto de grandes figuras políticas que despiertan grandes emociones y grandes adhesiones, vas a ver que muchos de sus rechazos también son rechazos muy afectivos, muy vinculados al odio, muy vinculados al pavor, a la perturbación. Entonces, la pregunta en todo caso ahí es qué cosas se le adjudican al peronismo, pero son parte de todos los fenómenos políticos, y qué cosas se le adjudican exclusivamente a la cultura popular, pero están vinculadas a otros procesos. Obviamente que cuando vos querés construir un proyecto político de gobierno, no te va a alcanzar con algunos aspectos propios del peronismo. Hay una vieja frase del peronismo que dice: sin el peronismo no se puede derrotar al poder con mayúscula, digamos, a los poderes, pero con el peronismo solo no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Bueno, justamente de ahí deviene la vocación frentista histórica del peronismo, de generar alianzas, frentes, coaliciones, para poder darle gobernabilidad a un país tan complejo y tan desafiante como la Argentina, ¿no? Quiero una vez más acentuar esta línea, y vos decís, no alcanza, que quedó hace unos años muy patente en una frase en torno a Cristina Fernández de Kirchner, que era, sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, ¿no? Y de alguna manera eso derivó en la construcción del Frente de Todos. ¿Pero por qué? A mí me parece que acá hay un dato interesante para valorar sociológicamente, que es el siguiente. Pues fíjate que en 2011 Cristina hace 54 puntos, Macri en segunda vuelta hace 51 puntos, y Fernández en el 19 hace 48 puntos. Necesariamente, matemáticamente además queda plasmado, se compartió electorado. Es decir, alguien que en el 11 votó a Cristina, en el 15 votó a Macri, y en el 19 votó a Fernández. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un sector en disputa que va y que viene, que, bueno, le compró el discurso a la derecha, que no llegaba por la vía electoral desde la época del fraude patriótico. Era una experiencia inédita, yo creo que de un ayornamiento que lee bien muchas conductas nuevas de la sociedad, que las logra digerir, hasta incorporar, te diría, y que lo vuelve más permeable, con la posibilidad de que, hasta de confundir, o bueno, y de compartir. Insisto mucho con lo de Maradona, porque me parece que todo ese esfuerzo, esta vez esta experiencia social conservadora, quedó apartada. Vos fíjate que Horacio Rodríguez Larreta, que es un baluarte de lo que yo domino, digamos, esta cultura de la zona de confort individual, que la describe muy bien Byung-Chul Han, el coreano, no va al velorio de Maradona a rendir culto. A mí me parece que ese es un dato muy central para entender que hay una porción en disputa de la sociedad que la experiencia social conservadora esta vez la perdió. No, o sea, cuando vos mirás la cartografía de la sociedad argentina, obviamente hay una división aproximada en 3/3, de que no necesariamente son idénticos, o sea, el peronismo y el kirchnerismo es más que el 30%, Juntos por el Cambio está alrededor del 30%, y después hay un porcentaje que también anda cerca del 30% que no es oficialista, ni opositor, no es peronista, ni es de Juntos por el Cambio, ni es de todos, que obviamente, como vos decís, en 2011 votó una cosa, en 2015 otra, etcétera, ¿no? Y en 2019 otra.
Y eso es central, para poder hacer política es central. Entonces, justamente lo que yo quería decir es que si bien hay dirigentes antiperonistas que han hecho algunas acciones o medidas o discursos o palabras o gestualidades no maradonianas o antimaradonianas, de todas maneras lo que dije y lo que creo es que Maradona está mucho más cerca de simbolizar a la inmensa mayoría de los argentinos que cualquier fenómeno político. Nada más, eso es lo único que digo. Quisiera meterme un momento en este rol que estás cumpliendo, porque hay algunos países que tienen una cultura afiatada. Por ejemplo, Francia, los presidentes franceses siempre tienen un pequeño comité ideológico de usina, de debate. Por ejemplo, concretamente Macron ahora, sobre todo con el COVID, sentó a su mesa, bueno, a filósofos, a sociólogos, a psicólogos, a algunos incluso hasta científicos de ramas duras de la ciencia, bueno, para reflexionar precisamente sobre un tiempo inédito. No era muy común en la Argentina, o por lo menos no era notable, no era notorio que un presidente armara una usina. ¿Qué ritmo de funcionamiento tiene y sobre qué ejes trabajan ustedes? En realidad, sí, Alberto nos fue invitando unos días antes del 10 de diciembre. Nosotros tenemos reuniones colectivas en las cuales intercambiamos opiniones, debatimos sobre distintos temas de la sociedad argentina, de las dinámicas de la situación mundial en todos los aspectos, hasta cuestiones y acciones mucho más individuales que tienen que ver con pedidos específicos al presidente, ¿no? O sea, quizá el caso más obvio y más conocido es el caso de Dora Barrancos, que es una referente ineludible en toda la lucha feminista y en todos los temas de género. Y bueno, evidentemente Dora, bueno, y además con una larguísima trayectoria científica, fue directora, miembro del directorio de CONICET por muchos años, etc. Entonces, bueno, esos son los temas en los que ella maneja, y por supuesto que opina sobre todos los temas que cada uno quiera, cada uno, pero hay cosas en las que cada uno puede contribuir de manera más específica, y ahí, bueno, son roles complementarios, tanto de análisis prospectivo, de análisis de las cosas que pueden suceder, como usina de ideas que después pueden ser apropiadas por el presidente o por cualquier miembro del gabinete, si fuera el caso. Uh-huh. Pero en cualquier caso, por ejemplo, perdón por la comparación, pero, por ejemplo, el expresidente Macri contaba con un grupo, digamos, de pensamiento, ahí estaba el hijo de Rosichner, creo que todo bajo una gran tutela que era la de Durán Barba, donde se hacía mucho hincapié en las cuestiones más de estrategia comunicacional. Nosotros concebimos a la política de manera opuesta a como la concibe Durán Barba, en el sentido de que no pensamos la política como marketing nosotros. Uh-huh. No pensamos la política como una estrategia comunicacional en base a las encuestas. Tenemos otra concepción de la política completamente, no solo otras convicciones, que obviamente son opuestas, que obviamente están vinculadas a proteger, pero no solamente lo que hizo Alberto desde el 10 de diciembre fue invertir las convicciones, digamos, cambiar las prioridades, sino que también hay otra concepción de cómo se hace política. Este gobierno no tiene un Durán Barba, tampoco puede tener un Rosichner. Y por último, Alejandro, cerrando esta conversación,
y dejando, o queda claro, digamos, lo dejás muy claro que ustedes no tienen nada que ver con una unidad de pensamiento marketinero, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay incrustaciones que ya no dependen ni del peronismo ni de nadie, están pasando en la sociedad occidental, sobre todo con mucho más fuerza, la aparición de las nuevas tecnologías, la injerencia de las redes, todo eso, muchos juzgan que ha provocado una metamorfosis individual que se aleja un poco, digamos, de los comportamientos colectivos, y todo esto es un gran baño narcisista. Entonces digo, ¿ustedes toman en cuenta que ha habido o que hay otro sujeto que también altera las normas de comportamiento de un fenómeno tan colectivo como el del peronismo? Es un gobierno que se nutre de todas las corrientes de pensamiento vinculadas al pensamiento crítico y al análisis social de las transformaciones que están sucediendo en el mundo contemporáneo, y que obviamente a partir de poder construir los escenarios de futuro posibles, es más factible poder establecer cuáles son los pasos necesarios que debemos dar para poder alcanzar lo que nos propusimos desde el primer día, ¿no? Que es reconstruir la economía argentina, reconstruir el tejido social, reconstruir los derechos y reconstruir horizontes donde podamos saber que con el esfuerzo y el trabajo realmente el Estado sí se ocupa de lo que se tiene que ocupar, que es de garantizar las oportunidades para que todas y todos puedan desplegar su vida allí donde viven, allí donde hayan nacido o donde hayan decidido vivir en la República Argentina. Alejandro Grimson, gracias por atendernos. Saludos, suerte con Argentina Futura, y bueno, les recomiendo ¿Qué es el peronismo?, de Alejandro Grimson. Chau, hasta el sábado que viene. Un abrazo.